¿No se ha preguntado quizás alguna vez usted, a la luz de lo que hemos estado hablando, si Dios nos creó inicialmente espíritus, ¿para qué vinimos al mundo, a esta tierra? ¿Cuál es la razón, el propósito? ¿Cuál es qué hay? ¿Por qué estamos aquí? Si nosotros vemos en la palabra del Señor y creemos que hay una creación espiritual, como lo hemos estado hablando, una creación espiritual que es previa a la formación de nuestro cuerpo aquí en la tierra, la pregunta sería, ¿para qué y por qué es que esos espíritus, o sea, nuestro espíritu viene a la tierra? Usted recordará que dice la Biblia que Dios forma al hombre y sopló en él espíritu, y el hombre vino a ser alma viviente. Eso quiere decir que Dios dice que todas las almas son de él, pero el alma necesita un proceso, y Dios está en su plan infinito, en su propósito eterno. El libro de Hebreos dice que Dios, queriendo llevar muchos hijos a la gloria, o sea que entendemos entonces que el espíritu, ese espíritu que Dios crió, toma cuerpo, se le permite que tenga un alma, que tenga un cuerpo, para ser procesado, para alcanzar la condición de hijo. Ya no de espíritu criado, sino, dice el libro de Hebreos, que Dios queriendo llevar muchos hijos a la gloria. Por eso Juan también dice, a los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos. O sea que una cosa es ser criatura, una cosa es ser creado, una cosa es que Dios haya creado espíritus y las almas sean de ellos. Pero otra cosa es la condición de hijos. El hijo, un hijo semejante a Jesús. Un hijo, como la Biblia dice, cuando le veamos a Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces, el Padre de nuestro espíritu, que nos creó, dice en el libro de Pedro, primer libro de Pedro, quiero que vaya conmigo al primer libro de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Note usted que el apóstol Pedro dice, Pedro, vamos a leer el verso 1, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, o sea, el conocimiento anticipado de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Mire el propósito de Dios al escoger, dice, elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La versión de las Américas dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer. El propósito es para obedecer a Jesucristo y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, la Biblia nos enseña de una elección. Si Dios eligió, ya hay en su conocimiento determinó, eligió. Efesios capítulo 1, vamos a ir a ese pasaje. Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo también agrega
en el versículo 4 dice y manifiesta el propósito, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿qué dice la Biblia? Santos. Hágame un favor, dígale al que está a su lado, eres y te están formando santo. Imagínense que, por ejemplo, cuando nosotros cantamos ese coro, me gozaré, hay una frase que dice, santo, santo, digno. Y muchos cantan ese santo como cantándole a Dios, pero el autor del coro realmente no le dedicó a Dios el decir santo, sino se lo está diciendo a la congregación. Tú eres santo, tú eres digno. Usted sabe que en la tradición, en la iglesia tradicional de la cual muchos de nosotros salimos, se enseñaba que los santos eran los que estaban en los que habían sido beatificados y estaban que podían incluso interceder. Pero bíblicamente Dios el Padre, voy a ponerlo de esta manera, creó el Espíritu nuestro, pero entonces escoge, que son dos palabras que quiero que usted tome, eligió y escogió. Dios escogió que ese espíritu que iba a ser enviado a la tierra, que fue escogido desde antes de la fundación del mundo, llegara a la condición de ser un ser santo, sin mancha delante de él. Y entonces el verso 5 dice que después de escoger, predestina, es decir, pone en vía directa. Dios puso, por eso usted y yo debemos de considerarnos dichosos de que el Padre nos puso en vía directa hacia la cruz del Calvario para saber cómo iniciar o desarrollar ese propósito eterno. Propósito, vemos que Pablo dice que el propósito no es salvar nada más, que no vaya uno al lago de fuego, sino el propósito es alcanzar la condición de un hijo santo. Aquí dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora aquí es donde el verso 5 entra y dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Usted ha oído, por ejemplo, que dice la gente, todos somos hijos de Dios. Y todos contestan, sí, amén, pero todos somos creación de Dios. Todos. Pero el Hijo de Dios va a tener características muy especiales. Por ejemplo, usted recordará cuando Jesús va al desierto y Satanás, el Señor lo reprenda, al diablo, le dice, si eres hijo de Dios, di que las piedras se vuelvan pan. Es decir, el enemigo le está diciendo, los hijos de Dios tienen capacidades especiales. Los hijos de Dios tienen, voy a ponerlo de esta manera, poderes especiales. Por eso cuando nosotros hablamos de los poderes del siglo venidero, cuando hablamos nosotros de la esperanza que el cristiano tiene, es decir, hoy por ejemplo disfrutamos de algunas capacidades por el Espíritu como la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es una capacidad que viene del Espíritu de Dios a nuestro espíritu y nos permite conocer lo que está oculto, lo que no se ve, y uno conoce lo que está pasando en la persona. La palabra de sabiduría es una declaración para saber actuar y desarrollar exitosamente algo. Dones de sanidades. Es que de pronto viene la habilitación del Espíritu y alguien puede tener un don específico. Yo personalmente me recuerdo de un hermano que
que uno de los pocos que yo he visto que tenía un don específico en sanidad de sordos. Él oraba por los sordos y sordo que le ponía la mano, sordo que oía. Y me recuerdo que en la actividad que estábamos, de pronto él dijo, traigan a los sordos. Incluso dijo, traigan a los sordos que no creen en Cristo. Fíjese usted, de la fe de ese hermano. Y me recuerdo que oró, hermano, oró y subió uno que no creía. Subió uno que era sordo y no creía en Cristo. Y cuando el hermano oró y ese hombre empezó a oír, por poco se vuelve loco. Porque él no creía y de repente la operación del don de sanidad llegó por la fe del hermano. Acuérdese usted que uno de los secretos de la fe es que muchas veces Dios otorga no por tu fe, sino por la fe de ellos. Se recuerda que el paralítico bajó y Jesús dice, viendo la fe de ellos. O sea, bienaventurados los que tienen amigos de fe, porque entonces Dios ve la fe de ellos. Entonces los dones de sanidad, los dones, palabra de ciencia, don de fe, don de milagros, que ahora son pequeñas chispas que vienen, van a ser parte del ser que Dios está formando, el Hijo de Dios. Por eso Satanás le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que las piedras se vuelvan pan. Eso sería un don de milagros, como cuando Jesús agarró los panes y los peces y los multiplicó. Esas capacidades que son inherentes a los hijos de Dios, quiero que por un momento usted piense que las va a tener usted. Piense que las va a tener. ¿Cómo va a ser la economía en esa dimensión donde ya no va a ser solo Jesús, sino su cuerpo administrativo? ¿Cómo irán a ser los jueces o cómo van a ser los jueces en esa dimensión? Porque los jueces, que de hecho nosotros vamos a juzgar al mundo y juzgar a los ángeles, hoy los jueces necesitan pruebas y necesitan evidencia para juzgar. Pero en esa economía, en esa dimensión, los jueces, por las capacidades que tienen, por el don de ciencia, por el espíritu de ciencia, van a conocer la realidad de las cosas. Por la palabra de sabiduría se van a desarrollar las cosas. Por el espíritu de fe se van a declarar las cosas. De tal manera que aunque suene un poquito osado esto, pero se nos va a dar participación de la naturaleza divina. Nadie dijo amén, ¿va? Es decir, no estoy hablando de ser salvo. No estoy hablando de alcanzar vida eterna solamente y con salvación. Estoy hablando del propósito por el cual Dios nos escogió y nos predestinó para ser adoptados hijos por Jesucristo. Dice el verso 5: asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, el beneplácito de su voluntad. Si usted le pregunta al hermano, mira, ¿por qué crees tú que Dios te escogió para ese propósito? Usted puede decirle, ni yo sé, pero a Dios le plujo. A Él quiso. ¿Y por qué no escogió a otro? Porque Él no quiso. Entonces de pronto el apóstol Pablo empieza a descubrirnos que el Padre pone en línea, y yo quiero hablarle hoy entonces de que cuando entramos a la tierra, cuando nacemos aquí, ya venimos marcados, algunos para ser santos, otros para ser salvos. Sea osado conmigo y dígale al que está a su lado, yo estoy marcado para ser santo. Y tú tal vez le vas a decir, yo también para ser santo, porque esa es la meta, la aspiración. Lo voy a repetir por lo que voy a platicarles en el transcurso de estos minutos.
es que el propósito del Señor entonces no es solo salvarme. Porque si fuera salvarme como el ladrón en la cruz, por ejemplo, yo siempre tomo la figura del ladrón en la cruz, un hombre que toda su vida hizo cosas malas, un hombre que lo agarraron por ladrón, por malhechor, que lo sentenciaron por hacer cosas negativas y que lo condenaron, pero que en el momento de su condena, la misericordia de Dios, la gracia de Dios le hace ver que el que está en medio es rey, que tiene un reino y que lo puede salvar. Y entonces Dios otorga la salvación. Diga conmigo, muchos son llamados. A ver, con ánimo, muchos son llamados. Sea hombre y mujer de fe, pero somos pocos los escogidos. ¿Qué estoy diciendo? Que dentro de los llamados Dios escoge. Y a estos escogidos los escoge no para ser salvos, no para que lleguen al paraíso, sino para que sean semejantes a su Hijo Jesucristo. Entonces a estos yo quiero llevarle al pensamiento de esta noche. Dice que los escogió, los predestinó para ser adoptados hijos. Pero dice, voy a ir al verso 4 de Efesios, donde dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Esa palabra, santos, sin mancha, sin arruga delante de Dios. Quisiera que le preguntara al que está a su lado, ¿hay manchas todavía en ti? Porque ser santo, la palabra dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Es como que yo le creo a Dios. La palabra de Dios dice en el libro que leímos de Tito, vaya conmigo a ese pasaje de Tito. Dice, déjeme buscarlo. Dijimos que capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo Dios va a desarrollar? ¿Cómo Dios va a cumplir ese propósito? Porque que eso es lo que le quiero hablar esta noche yo a usted. En primer lugar, dice que ese escogimiento no fue por obras de justicia que hayamos hecho. Es decir, ya definamos que Dios no nos escogió ni nos eligió por algo bueno que hayamos hecho. Sí, ninguno de los que estamos aquí hicimos nada bueno como para que Dios nos escogiera. Nos escogió por su beneplácito. O sea, cuando usted llegue al cielo, usted le va a preguntar a Dios, ¿por qué me escogiste? Y le va a decir, porque me dio la gana de escogerte. ¿Pero qué viste en mí? Nada. Sí, pero más de algo tuve que haber tenido. No tenías nada bueno. Por eso, tal vez por eso me escogió, porque no tenía nada bueno. Igual que usted, no se haga. Porque estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Pero entonces viene Dios y nos escoge. Y Tito dice que no es por obras que habíamos hecho, sino que por su misericordia. Pero entonces yo quiero hablarle del proceso, como Dios va a hacer que alcancemos la medida, que alcancemos, porque ninguno de los propósitos de Dios va a frustrarse. Es decir, si Dios te escogió para ser santo, lo va a hacer. Pero si yo me veo en el espejo, si voy al espejo y le hablo al espejo y le digo,
Otto, qué santo que eres tú. El espejo va a decir, ¿me estás hablando en serio? Porque tú tienes malos pensamientos. Bueno, pero tienes malos deseos. Sí, pero y a veces dices cosas que no son correctas. Bueno, pero qué santo eres tú. Entonces yo veo que alcanzar la condición de ser santo, realmente nosotros humanamente no lo vamos a lograr, a menos que estemos en obediencia en el propósito y los medios que Dios va a usar para desarrollar esa meta, alcanzar ser santo. Entonces dice la Biblia, fíjese usted, y aquí voy al punto primero. Dice que no nos escogió, dice, estamos en Él no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Y entonces comienza a declararnos cuál es el camino por el cual nos salva y nos va a llevar a la condición de santos. Lo primero que el Señor hace es lavar, dice, por el lavacro de la regeneración. Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia. Póngale mucho cuidado a esto, por medio del lavamiento de la regeneración. Diga regeneración. Esa palabra actualmente es muy conocida. Porque hoy en día estamos nosotros a través de la ciencia conociendo la genética del hombre. Y los científicos están incursionando en el mapa genético del ser humano, porque lo que ellos quieren es tratar de conocer y de manipular ¿cómo se dice? El genoma. No el gen, sino esa como escalerita, el genoma, el mapa genético pues del hombre. Y ellos dicen, si podemos nosotros alterar en la genética, podemos quitar enfermedades, quitar deformaciones, es decir, la ambición del hombre es conocer la genética del ser humano. Hoy en día nosotros estamos viviendo una época donde la ciencia está, todavía no creo que sepan manipular el mapa genético, pero están estudiándolo porque ellos se dieron cuenta, la ciencia misma, que si logran alterar esa genética de la persona, pueden eliminar deformaciones, herencias, enfermedades que vienen generacionalmente. La genética viene de generación. Por ejemplo, usted tiene posiblemente los ojos de su papá o de su abuelo. Voy a contarle algo que me pasó a mí hace un poquito de tiempo. Fui a familia que tengo en el pueblo donde nació mi papá, y una de mis tías que ya falleció, esto me pasó hace algunos años, una de mis tías que ya falleció, ella de 90 años, yo toco la puerta de la casa y cuando ella abre y me ve, la expresión que salió de ella fue, mi papá. Y entonces yo me quedé frío. Dije, yo no tía, le dije, soy yo, Otto. No, mi papá, me dijo. Y entonces me di cuenta ahí, por la expresión de ella, que yo me parezco al abuelo. Que de pronto el abuelo era guapo, así como soy yo, ¿verdad? Y yo lo heredé, no de mi papá, sino de mi abuelo. Pero junto con la herencia de mi abuelo, que pasó a mi papá y que pasó a mí, no solamente vienen rasgos físicos, sino también en la genética vienen deformaciones espirituales. Por eso es que dice la Biblia, así como la madre, así la hija.
Si la madre es chismosa, ese gen de chisme pasa. Y la hija es chismosa. Si el papá fue borracho, el abuelo fue borracho, de pronto empezamos a ver, y por eso la ciencia está incursionando en la genética, porque se han dado cuenta que en el gen está la clave. Por eso es que es tan importante este tema, porque de pronto entonces Dios dice que Él nos va a lavar, dice, por medio de la regeneración. Diga conmigo, regenerar. Eso quiere decir, va a poner un nuevo gen, va a poner algo diferente en nuestra genética. Nadie se va a salvar porque sea religioso. Nadie se va a salvar porque vaya a la iglesia. Nadie se va a salvar porque haya levantado la mano y aceptado a Cristo. Fíjese lo que estoy diciendo. Nadie se va a salvar ni porque sea bautizado. Porque para salvarse, para entrar en el proceso, tiene que haber algo más que simplemente aceptar a Cristo. Tiene que haber un efecto de parte de Dios de regenerar el gen. Es decir, a eso se le llama el nuevo nacimiento. De pronto venimos al Señor y lo recibimos en nuestro corazón. Y yo he visto, hermano, perdóneme, yo he visto gente, no aquí, pero yo he visto gente llorar en los altares. Yo he visto gente, hermano, compungir en los altares. Gente que ha levantado la mano, que ha aceptado a Cristo y que no han cambiado su estilo de vida. Que van a la iglesia, que incluso son diáconos, ancianos, pastores, apóstoles, como Judas. Desarrollan cargos, pero no han tenido el cambio en su genética. Por eso fue que cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo, tú necesitas regenerarte. Necesitas un nuevo gen. Necesitas tener, mire hermano, nosotros no podemos cosechar peras del olmo. No podemos cosechar naranjas del guayabo. No podemos cosechar cocos del limonar. Es imposible. El árbol de naranjas, ¿qué va a dar? Naranjas. ¿Por qué da naranjas? Porque su genética es de naranja. Entonces, Dios nos enseña aquí que el proceso para alcanzar esa posición maravillosa de hijos, que es increíblemente glorioso, hermano. Pensar que uno puede llegar a ser un ser tan especial como el Señor Jesús. Porque usted lee en la Biblia que Él es el primogénito de muchos hermanos. Y si usted, por ejemplo, es hijo del mismo padre y la misma madre, dése cuenta que se parece a sus hermanos. Si usted tiene 2, 3 hermanos, mire, la pinta dice que son hermanos. Pero si usted tiene un hermano que es rubio, de ojos claros, otro que es chinito, de pelo así parado, otro que es morenito, hermano, que de labios gruesos, mire, hay que pensar que la mamá fue tremenda. Porque son diferentes. ¿Sí me doy a entender? Entonces cuando nosotros venimos a Cristo y el Señor hace la obra de poner su gen dentro de nosotros, entonces hay un cambio dentro de nosotros. De pronto empezamos a experimentar. Mire, el que nace de nuevo tiene un conflicto serio. Porque ahora tiene un nuevo gen dentro. Ahora tiene algo interno que lo impulsa a obedecer a Dios, que lo impulsa a leer la Biblia, que lo impulsa a orar, que lo impulsa a la comunión con Dios, que no es que Él quiera, sino que siente la necesidad.
Como por ejemplo, usted vino hoy en la noche aquí porque inconscientemente o conscientemente dentro de usted hay una necesidad de venir al templo, de venir a este lugar. ¿Por qué? Porque donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está la presencia de Dios, y usted necesita ese contacto con Dios. Necesita experimentar esa relación con Dios, de tal manera que el proceso comienza cuando Dios pone un nuevo gen, cuando nos regenera. Y aquí vamos a ver que de pronto el que ya tiene un nuevo gen, usted va a entender este pasaje cuando dice el que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Verdad que así dice la Biblia? Pero ¿cuántos de aquí todavía pecamos? Solo el hermano Otto, ahí todos santos. Entendamos esto. ¿Qué es lo que peca si hemos nacido de nuevo? No es el ser interior que tiene el gen de Dios, sino que lo que peca es que estamos lidiando nosotros con una genética, llamémosle así, doble. La genética de Adán, que la Biblia se le denomina el hombre viejo, y la genética de Cristo, que en la Biblia se le denomina el hombre nuevo. Entonces dentro de nosotros hay un viejo y hay un nuevo. Y el problema que tenemos es que a veces le hacemos más caso al viejo, y entonces el viejo nos da problemas. Por eso comprendamos esto. Cuando el apóstol Pablo interioriza en este conocimiento, Pablo dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita nada, pero nada es nada bueno. Es decir, hay algo en mí, hay algo en ti que es perverso, que no tiene nada bueno, que es el hombre viejo, que es la genética de Adán. Por eso los seres humanos podrán tener religión, podrán ir a la iglesia, pero si no reciben el nuevo gen, la nueva genética, entonces no van a alcanzar el ser santos. Ahora hagamos un alto aquí. Pregúntele a que está a su lado: ¿tú ya naciste de nuevo? Entonces dile: dichoso, porque hay un nuevo gen en ti. Hay una genética divina. Ahí nos han dado la participación de la naturaleza divina. Yo quisiera ver la mano de los que hemos nacido de nuevo. Muy bien. Yo quiero ver la mano en alto de los que caminamos como Jesús caminó. Ahí hay un problema. No, hermano. Por ejemplo, no vamos a poner la situación difícil, pero veamos una actitud de Jesús: aprended de mí que soy manso. ¿Y qué más? Entonces en la genética divina se desarrolla mansedumbre y se desarrolla humildad. Eso quiere decir que Jesús no era orgulloso. A ver, preguntémonos: ¿soy orgulloso yo? Yo le pregunto al espejo: ¿o tú eres orgulloso? Y me dice: ¿a ti qué te importa? Es decir, dése cuenta que entonces el proceso comienza con una regeneración. ¿Qué quiere decir eso? Una nueva genética. Ese nuevo gen o esa nueva genética necesita alimentación para crecer. ¿Qué necesita? La leche pura de la palabra. ¿Qué necesita? Necesita la presencia del Espíritu Santo. Necesita las glorias que dice el libro de Corintios, de capítulo 3, que somos transformados de gloria en gloria.
Entonces, de pronto nosotros entendemos por qué Dios dijo en los profetas, dijo que venía el tiempo donde Jesús iba a padecer, pero después de la cruz, las glorias que vendrían. Entonces las glorias no es esa presencia de Dios, esa administración de Dios, tiene un propósito: irnos transformando de gloria en gloria. Pero esa transformación, hermano, no se da de la noche a la mañana. Usted no llegó a ser una persona adulta de la noche a la mañana. Usted tuvo que pasar años creciendo. Aprendió a caminar, aprendió a hablar. Hermano, de pronto acuérdese en la infancia, ese periodo de fantasía. Acuérdese de la juventud, de ese periodo de rebelión, de rebeldía. Acuérdese de cuando llegó a los 25, 30, ese periodo de visualización, de ambición. Y de pronto va llegando uno a una edad donde se va haciendo un hombre maduro, una mujer madura. Eso no es de la noche a la mañana. Por eso la necesidad de comer todos los días. Y a nosotros nos gusta comer todos los días, no me da que no. Pero el gen espiritual también necesita alimentarse todos los días. Por eso todos los días yo debo de tomar por lo menos un tiempo de comunión con Dios, por lo menos un tiempo de lectura de la palabra. Y ya no digamos reunirnos para que en grupo podamos percibir la presencia de Dios. En la medida que nosotros desarrollemos como costumbre eso, nuestro ser espiritual va desarrollándose. Pero si no oramos, si no leemos, vamos a la iglesia solo para Navidad, ¿cuándo se va a desarrollar? ¿Se recuerda usted que Jesús mismo le dijo a los discípulos: velad y orad, porque si ustedes no velan y oran, voy a parafrasearlo, el hombre viejo se va a poner fuerte en ustedes con todos sus vicios y van a entrar en tentación? Es interesante esto, porque cuando veo el propósito de Dios, Dios me va a hacer santo. Y comenzó conmigo, como comenzó contigo, dándome una nueva genética. Soy de Dios por la nueva genética. Soy hijo de Dios porque tengo el gen de Dios. La participación, como dice Pedro, de la naturaleza divina. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero entonces, muchas veces las personas de afuera dicen: ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Si mira, seguís siendo el mismo mafioso de antes. ¿De qué te sirve si seguís siendo el mismo mentiroso? ¿De qué te sirve si... Es que ellos, hermano, de pronto, ellos quieren un cambio así, total. En el capítulo 7 Pablo explicó y dijo: yo he encontrado un problema en mí, dijo Pablo, que el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso practico. Y entonces me doy cuenta que el pecado está en mí. Me doy cuenta que estoy lidiando con una naturaleza que me enseñó prácticas malas, que la heredé de Adán, que la heredé de mi abuelo, de mi papá, y eso está en mí. Entonces Pablo dice: yo no soy el que peco, porque está hablando su esencia espiritual, sino lo que peca es el pecado que está en mí. Entonces, cuando usted y yo pecamos, ya sea por omisión o ya sea por pecado normal, ¿quién está pecando? Si usted ha nacido de nuevo, lo que está pecando es el viejo hombre que está en nosotros. Ese viejo hombre que todavía tiene una participación muy fuerte dentro de nosotros, pero que Dios dice que lo que nos va a llevar a la condición de ser santos, porque no solo nos pone un nuevo gen, sino que dice que también nos va a llevar a la renovación. ¿Qué es renovación? Sacar lo viejo
y ponerlo nuevo. ¿Aló? Ahora, ¿cómo se desarrolla esa renovación? Y aquí es donde quiero llevarle a usted a el capítulo 12 de Romanos, que ya lo conocemos. El apóstol Pablo dice en el capítulo 12, versículo, vamos a leer verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Porque, hermano, déjenme decirles algo y hagamos un alto aquí. Dios podía habernos dejado muertos en delitos y pecados, pero no, dijo, les voy a dar vida. O sea, ¿cuándo es cuando el hombre le da vida al vientre de una mujer? Cuando su esperma fertiliza el óvulo. Entonces usted y yo recibimos vida de Dios cuando el soplo de vida llega y nuestro espíritu renace. Y de ahora nuestros ojos se abren. Y ahora vemos las cosas espiritualmente diferentes porque hemos nacido de nuevo. Pero entonces se necesita ir al proceso. Ya somos nuevo gen. Ahora necesitamos renovar los muebles de la casa, renovar las cosas que traemos. Porque cuando usted nació de nuevo, bajen el monitoreo, please, hijos. Cuando usted nació de nuevo, gracias. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Verdad que el día que usted aceptó a Cristo y que recibió ese soplo de vida, a partir de ese día, ¿verdad que usted ya nunca más mintió, ya nunca más fue orgulloso, ya nunca más hizo cosas malas? ¿Verdad que así es? No, es que ese es el problema que tenemos, que a veces somos muy fantasiosos. A veces decimos, ay no, y no que eres cristiano, pues sí, pero deja, ya tengo un nuevo gen, porque me gusta leer la palabra, me gusta orar, voy al templo, pero tengo problemas porque todavía cargo mi casa llena de muebles viejos. Todavía pienso como el hombre viejo, todavía tengo orgullo como el hombre viejo, todavía tengo mañas como el hombre viejo. Todavía traigo mis costumbres del hombre viejo. Y entonces Dios me mete en la renovación. Diga conmigo, renovación. Ahora, ¿cómo se logra esa renovación? Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, porque Dios tuvo misericordia y me dio un nuevo gen. Presenta tu cuerpo, ya que hay una palabra que no nos gusta, pero que ahí está: sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Vas a ir al templo, ay, me siento cansado. Sacrifícate. El Espíritu te dice, ora, ay Señor, trabajé mucho. Vamos, sacrifícate un poquito. Lee la palabra, ay, tengo sueños. Sacrifícate un poquito. Porque ahí dice, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿A quién le gusta el sacrificio? A nadie. ¿Quién se quiere sacrificar? Nadie. Pero la renovación implica la acción del sacrificio. Por ejemplo, yo sé que aquí hay hermanos, y los felicito, y hermanas, que les fascina ayunar. Fantástico, ayunan con facilidad. Pero a la gran mayoría, por los cachetes que veo, no nos gusta ayunar. ¿Verdad que no? Porque miren, ¿qué es más delicioso, ayunar o desayunar? A mí me invitaron una vez a una actividad
de pastores. Me dijeron, vamos a ayunar. Me recuerdo que en la mañana me levanté y a uno de los pastores que iba a hacer conmigo me dijo, ¿a dónde va? A desayunar, le dije. Hermano, me dijo, pero vamos a ayunar. Sí, le dije, ves que si yo no desayuno, no aguanto el ayuno, le dije. ¿Qué es más fácil? Desayunar. Pero entonces, amados, veamos esto. La salvación es por gracia. La salvación es, le bajaron mucho, chavos. La salvación es no hay que hacer nada, es por gracia. Pero alcanzar el propósito de Dios requiere entenderlo. Requiere, mire hermano, perdone lo que le voy a decir. Posiblemente usted cuando nació aquí, nació de una familia pobre, nació de una familia, perdóneme por favor, hasta vez analfabeta, nació de una familia sencilla y le ha costado en la vida y le ha costado y ha luchado por sobresalir adelante en la vida. Pero el nuevo nacimiento al cual vamos, nosotros tenemos la oportunidad hoy de ser de la familia, de ser príncipes, de ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Está bien que aquí nacimos siendo nadie, pero a la dimensión que vamos tenemos la elección, tenemos el conocimiento de que no vamos a ser nadie, vamos a ser príncipes, sacerdotes de Dios en una dimensión eterna. No lo logro emocionar. Usted dice, ¿sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Tal vez aquí ustedes, perdónenme, voy a insultarlos. Tal vez aquí somos un don nadie. Nadie nos pela. Pero tenemos la oportunidad, porque hay un nuevo gen en nosotros, de ser y alcanzar la dimensión de ser de la realeza en el siglo que viene. Entonces a esos, porque tenemos esa meta, tenemos ese objetivo, entonces debemos de entender que Dios en su misericordia nos da una nueva genética, pero nos pide, preséntate para que el proceso sea más rápido, para que el proceso sea más efectivo. Preséntate en sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí yo veo, nadie dijo amén. Porque a quién le gusta sacrificarse. Hermanos, vamos a orar a las 5 de la mañana. Ni el pastor viene, guay. Vamos a tener vigilia. Fíjese que yo me recuerdo la primera vigilia que yo tuve con la segunda iglesia que pastoreé. Hermano, les dije, el viernes vamos a tener vigilia. Así que a las 7 comenzamos y a ver hasta qué hora llegamos. El administrador, el que era anciano, el que era el que me ayudaba con toda la administración, dijo: si ni a los cultos venimos, vamos a venir a la vigilia. Imagínense. O sea, no hay la conciencia de lo que estamos persiguiendo. Yo le aseguro que muchos, excepto aquí, porque aquí nos ha dado Dios conocimiento, pero yo le aseguro que muchos van a los cultos porque van a buscar sanidad, van a buscar que Dios les dé papeles, que Dios les ayude a conseguir marido. Pregunte usted a los cristianos, ¿a qué van a los cultos? Ay, si es que necesito que Dios me haga un milagro. Ay, no tenemos conciencia de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Es acelerar el proceso para alcanzar ser un santo. ¿Cómo se alcanza? Ahí dice: presenta vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Verso 2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante, ahí está la palabra, renovación. ¿En dónde están todas las cosas viejas del viejo hombre? En tu cabeza. Ahí está el orgullo, ahí está la impureza, ahí está el robo,
Eso, ahí está todo lo que heredaste de tus padres. La Biblia dice del corazón salen, o sea, de la parte interior, de lo íntimo del hombre. Entonces tengo que empezar a sacar lo viejo y a meter lo nuevo. Diga, sacar lo viejo. Eso es renovación. Sacar lo viejo. Entonces yo quiero cerrar por causa del tiempo. Quiero que vaya conmigo usted y observe lo que la Biblia dice cuando habla. Vamos a ir a dos citas y con esto terminamos. Efesios capítulo 4. Yo debo renovar lo que está en mi mente. Dice Efesios capítulo 4, verso 22. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Mire cómo dice en las Américas. Dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe. Por eso no es extraño. Y por ejemplo, si alguien nos visita y piensa que en la iglesia cristiana todos son ya buenos, todos son honrados, todos son santos, no se equivoque, estamos luchando todos. Hay algunos todavía perversos. Hay algunas todavía pispiletas. Y que son hijos de Dios, pero que no se han querido renovar, porque no se han querido despojar de ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Versículo 23. Y que seáis renovados. ¿En dónde? Entonces yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Por ejemplo, le voy a decir algo que tiene que renovar usted en su mente, que yo sé que le va a gustar. A muchos de nosotros nos enseñaron, mire, usted nunca se robe nada, porque aunque somos pobres, somos muy honrados. Entonces a usted le enseñaron que usted era pobre. Su mamá, su abuela, tal vez le dijo, mire, nosotros somos pobres, pero honrados. Entonces usted creció con un pensamiento, soy pobre pero honrado. Entonces su orgullo era que era honrado, pobre. De repente usted llega a llamada final y este pastor de aquí loco le empieza a decir que usted de pobre no tiene ni un pelo, que usted ha sido enriquecido en todo. Y entonces usted tiene un choque mental. Porque usted dice, no, mi mamá me dijo que era pobre pero honrado, pero usted me está diciendo que soy rico. Y entonces usted tiene que tomar una decisión. O le va a creer a su mamá, o le va a creer a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en él. Entonces de pronto yo debo agarrar mi pensamiento de pobreza y debo sacarlo de mi mente y debo renovar el pensamiento. Soy hijo de Dios y he sido enriquecido en Cristo Jesús. Mire, ¿por qué razón atacan tanto? Por ejemplo, hermano amado, personalmente le digo, a mí me atacan, pero me dicen falso apóstol, que lobo rapaz, que solo cosas terrenales, porque yo enseño, renova de esto para que prosperes. Ni siquiera les estoy pidiendo que den ofrenda ni que manden nada. Les estoy enseñando que renoven su mente. Y como ellos están tan metidos en su mente que hay que ser pobres, entonces, usted es un lobo rapaz que solo dinero quiere. No te estoy pidiendo nada. Te estoy enseñando, renueva tu mente. Quita el pensamiento viejo y religioso. Porque ¿sabe quién nos metió la pobreza en la mente? La Iglesia Católica. No se moleste conmigo. Perdóneme si usted es monjita.
Pero ellos nos enseñaron a elogiar la pobreza, porque Jesús era pobre. Perdóneme, hermano, Jesús pobre, después de que llegaron magos del oriente que le dieron oro, ¿era pobre? ¿Era José y María pobres si tenían casa en Nazaret? Aló. Es que todos, la idea ingrata de la religión, el Jesús pobre, el Jesús que no tenía. ¿Cómo va a ser pobre cuando le da de comer a 5,000 y a 7,000 personas? Un pobre no puede hacer eso. Pero el problema está en tu cabeza. No es que yo nací así, así voy a morir. Es que, como dice la Biblia, genio y figura hasta la sepultura. Entonces viene el Señor y nos enseña que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Ahora, ¿cómo nos renovamos? Sigamos leyendo ahí. Y dice versículo 24, y vestirnos. Hermano amado, cuando usted era niño, su papá y su mamá lo vestían. Pero cuando ya llegó a 7, 8, 9 años, ya usted se vestía solo. Pastor, ore por mí para que se me quite esto. No, quítatelo tú. Ore por mí para que sea humilde. Ay, eso no viene con oración. Aprende a ser humilde. Cállate la boca. Pero pastor, cállate, sé humilde. No, pastor, pero es que mire. Shh. ¿A quién le gusta? Hermano, yo quiero ser sujeto. Muy bien, entonces mire, hágale caso a su marido. Ay, hermano, hágale caso. Entonces la cosa dice, hermano, eso es sacrificio. Exacto. ¿No dice Romanos que nos presentemos en sacrificio? Es decir, y os vistáis al nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido criado en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a terminar con esto. Versículo 25. Vamos a ver qué tenemos que sacar del viejo hombre. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Diga, no hay que ser mentirosos. Hermano, ¿cuántos de nosotros somos mentirosos todavía? Saquemos eso. No, Señor, ayúdame. Yo voy a sacar esa mentira. Deja de estar diciendo mentiras. Cada vez que me pregunte si soy casado, voy a decir, sí, casado. No, que usted es casado. La casada es mi mujer, yo no. Y usted, mire, hermano, ¿y usted de dónde es? Yo soy de la capital, hermano, del mero centro. Ya diga la verdad, diga que viene del rancho, hombre. ¿Por qué tiene que mentir? Fíjese que a todos los guatemaltecos que yo les he preguntado, ustedes no son de la capital, me dicen. Nadie es de un pueblo. Cuando a mí me preguntan, ¿ustedes? Yo digo, ¿de dónde soy? Yo soy de un pueblecito allá de Tangamandapio. Verso 25, verso 26, oiga lo que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27. No deis lugar ni oportunidad al diablo, porque el diablo es mentiroso y homicida. Verso 28, esto va a doler. El que roba, ¿qué dice? Ay, hermano, entonces en la iglesia hay ladrones. Sí, hay. Sí, claro. Todavía. Y usted puede estar a la par de uno de ellos. Le robamos a Dios y le robamos a César. Porque Jesús dijo: dad a César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si yo no pago impuestos, le estoy robando a César. Ay, hermano, pero es que lo dice la Biblia. El que roba no robe más bien que. Porque hay algunos haraganes que no trabajan, que a cada rato quieren, ayúdeme hermano, ayúdeme. ¿Y usted trabaja? No, va a trabajar, haragán. Consiga trabajo. Ay, hermano, pero es que quiero evitar la fatiga. Haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga con qué compartir con el que tiene necesidad. Mire, verso 29, esto está más cardíaco. Ninguna, ¿qué dice? No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Ay, hermano, ese es un idiota, hijo del. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que le escuchan. Vamos a ir al verso 31 y vamos a cerrar. 31 dice: sea quitada de vosotros toda amargura, porque hay gente que está amargada, hermano. Y usted todavía sigue yendo ahí, ¿vieron? Ya saca tu amargura, hombre. Ya, eso te va a contaminar. La amargura contamina a todos. Mire, el otro día yo iba a comer a un lado y una niña de saber de qué iglesia. ¡Ladrón! Usted se roba el dinero de la. Oye, ¿qué te pasa? Porque una amargada en las redes sociales dice que soy ladrón y eso lo han creído. Y tiene contaminado a medio mundo. Ahora yo les digo, pruébenme que soy ladrón. ¿Dónde están las evidencias? ¿Por qué acusan sin pruebas? Llévenme a un juez y lleven las pruebas. Este es ladrón por él, aquí está. Y yo les demuestro por qué no soy ladrón. Dice ahí: sea quitada, escuche, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos. Ay, hermano, en la casa hay algunos que gritan. ¡Vieja! ¿Qué quieres? ¡Mi comida! ¡Sírvete tú! Para eso tienes manos. De repente llega el pastor y cuando venga, mi amor, el pastor. Maledicencia. Maldición. Mira lo que me pasó. Esas son maledicencias. Todo eso es del hombre viejo. Hay que quitarlo. Diga conmigo, hay que quitarlo. A ver, con ánimo, hay que quitarlo. Y terminamos. Versículo 32. Antes bien, miren lo que hay que poner. Sed más bien amables. Qué bonito cuando la gente es amable. Qué gusto de verte. ¿Cómo estás? Bien. Fíjate, te extrañamos en la iglesia. Sí, es que no he podido ir, he estado muy atareado. Qué bueno. Pues ahí está tu lugar. Amables. No que a veces llega alguien, miren quién vino, apareció el peine. Sed amables, misericordiosos. Ese es el hombre nuevo, eso es la mente nueva. Perdonándoos unos a otros. Mire, si yo les he ofendido, perdónenme, hombre. Yo los perdono. No, pero es que no puedo perdonar lo que me. ¿Y qué te hizo? No me saludó. Ay, hermano.
El hombre nuevo es amable, el gen. Mire, ¿cuántos vamos a llegar al cielo? Tenga la seguridad que cuando usted vea a Dios, le dice: qué gusto verte, hijo. Bienvenido a tu casa. Ángeles, por favor, sírvanle ahí una copita de vino o algo. Bienvenido a casa. Y tú vas a decir: ¿quién es? Es papá. Es amable. Es misericordioso. Es perdonador. Y en último verso que leemos ya. Ahora sí, de veras. El último verso. Vaya conmigo a Colosenses. Deje ver. Capítulo 3. Versículo 7. Y solo leemos y nos vamos. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Está hablando de todas las cosas negativas del hombre viejo, que son, según el versículo 5, son fornicación, inmundicia, malicia, concupiscencia, avaricia, idolatría. Todo eso era lo que hacíamos antes. Pero dice entonces en el verso 7: en las cuales vosotros también anduvisteis. Nosotros anduvimos en malicia, en todo eso, en otro tiempo. Verso 8: pero ahora desechad también todas estas cosas: ira. A ver, diga yo: desecho la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez de mi boca. Verso 9: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Versículo 10: y os habéis vestido del nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme la imagen del que lo creó. Dice, verso 11: otra renovación, o una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino Cristo es todo y en todos. Y entonces dice, versículo 12: vestíos entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión. Por ejemplo, si alguien va caminando y se cae, lo normal que el mundo hace, ¿qué es? Se ríe. Pero como usted tiene tierna compasión, usted corre. ¿Le pasó algo? Tierna compasión. Revestidos de bondad, humildad. Hermano, qué triste cuando ponen a alguien en un liderazgo. ¿Por qué lo pusieron en un liderazgo? Cuando el líder debe ser más humilde. Te ponen en un liderazgo, págate, porque el que se humilla será levantado. Y entonces ahí dice, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre. ¿Sabe que un día yo iba con los ancianos, hermano, y así yo iba así con unos mis tenis y todo así, y de repente íbamos a entrar a una iglesia y el que estaba enfrente me dijo, por favor, a un lado, pasen siervos de Dios, porque aquellos iban con traje, con corbata. Entonces yo me hice a un lado, y cuando vieron los que iban conmigo que me hicieron a un lado, le dije, no seas bruto, si eres el apóstol. Claro, ¿por qué? Porque andaba así. Yo no le iba a decir, mire, yo soy el apóstol. Amén, pasen. Hasta le digo, pasen, siervos de Dios, pasen. Mansedumbre, paciencia. Verso 13: soportándoos unos a otros. ¿Por qué dirá soportándoos? Porque a veces andamos de malas. El viejo sale. No el indio, el viejo.
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces cierro mi tema. Dios, el Padre, nos escogió, nos eligió, pero entonces nos predestina para ser santos, y lo primero que hace es una nueva genética. Pero luego nos dice, ahora vamos a trabajar con la renovación en tu mente. Quiero que saques todo eso que aprendiste de tus padres, esa gritería que oíste en tu casa, ese enojo, eso sácalo y empieza a meter lo del nuevo hombre, porque tu meta no es ser salvo, tu meta es ser conformado a la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. Padre Dios, gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, aunque es un desafío grande, es realmente, Señor, una meta elevadísima que nosotros humanamente no podemos alcanzar, al menos yo no puedo alcanzar, si no es por tu auxilio, por tu gracia y por tu Espíritu Santo. Pero que podamos, Señor, nosotros tener en nuestra mente y en nuestro corazón que esa es la meta a la cual tú nos llamas, a ser conformados santos, a ser obedientes a Jesús y a ser como nuestro Señor. Gran privilegio que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por esa misericordia tan grande, porque aunque estábamos muertos, alejados de ti, tu misericordia nos escogió, nos eligió para ese propósito. Bendigo, Señor, a tus escogidos, bendigo a tus amados y te doy gracias, Señor, porque nos enseñas. Perdónanos, Señor, porque no hemos renovado las cosas que debemos renovar en nuestra mente, pero ayúdanos, así como tu palabra dice, pon en nosotros el querer como el hacer. Padre Dios, llámanos a la comunión, pon en nosotros el deseo de la oración, de la lectura de la palabra, de congregarnos, Señor, de buscarte para acelerar, si acaso se puede, ese hermoso proceso en la transformación, Señor, de nuestra vida. Bendigo tu pueblo, bendigo a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.